Estamos en un nuevo capítulo del seminario de psicofilosofía callejera que transmitimos desde la gran ciudad de México bajo la mirada protectora de San Miguel Arcángel y la bendición de San José y la Virgen María. Eh, Parece ser que las cosas están eh, que arden. Hemos hablado en reiteradas ocasiones de una guerra espiritual que es muy evidente, una guerra espiritual que no solo es religiosa, sino que también es geopolítica, que por supuesto tiene permea hacia otros aspectos de la vida, incluso, por ejemplo, la economía, ¿no? O sea, es decir, si los energéticos o si el jitomate suben de precio, desde luego que eso afecta en nuestra vida, pero que tiene que ver no por cuestiones random, ¿no? Aleatorias, sin importancia, no. Tienen que ver con muchísimas cosas que con el control del mundo, de los medios de producción, del dinero, del poder mismo, pero que tiene injerencia indudablemente y es muy visible en la vida espiritual. Que la vida espiritual, aunque así lo quieran pintar durante muchas, o lo han querido pintar durante muchas generaciones, el estado masón en el que vivimos y en el que vive muchísima gente, o sea, masón o sionista, o a veces las dos cosas, o sea, existe una masonería hebraica desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, y a la hora de que el demonio anide sus huevecillos, pues lo hace en muchísimos lados, o sea, no verán que los masones son puristas en su doctrina, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que ver con hay algunas construcciones, algunos templos masónicos que tienen la estrella estacionista que pensamos que es la estrella de David, después hablaremos de eso más a fondo, que realmente no tiene nada que ver, o sea, en la Biblia los propios judíos, pues o sea, saben y reconocen, los judíos ortodoxos, si es que eso todavía existe, saben que esa cosa es una falsedad. O sea, en la Biblia, en las escrituras, en ningún lado habla de la estrella de David, no es un símbolo satánico. Entonces, cuando se habla de estas cuestiones, o sea, es como una especie de promiscuidad espiritual, esotérica, ¿no? O sea, es decir, verán que realmente el cabalismo sionista, que es una doctrina esotérica, es eso, no es otra cosa. O sea, que no está dirigida a Dios, porque para dirigirte a Dios por fuerza lo tienes que hacer a través del Hijo, es decir, por Jesucristo. Y entonces esas verán que masones sionistas o masones hebraicos izando la estrella, esta satánica estrella de David, sí, o sea, lo pueden ver, o Rosacruces, pues los Rosacruces, por supuesto que irán hacia el cabalismo, es un sincretismo que lo vemos muy claro en nuestra cultura. O sea, el santero que tiene por ahí a San Juditas Tadeo, que agarra de África, que agarra de aquí y de allá, ¿no? O sea, eso es clase. Mientras la purísima doctrina de Dios no te permite esas excentricidades. Cuando parece que el Vaticano ya no es capaz de otra atrocidad, de otra monstruosidad, nos demuestra que estamos equivocados, ¿no? O sea, nos demuestra que sí, en efecto, que sí es capaz. Esto ocurrió hace, no ocurrió esta semana, yo estoy grabando esto ya en los finales del mes de abril, 29, pero esto ocurrió y fue comunicado
el lunes de esta semana, o sea, por ahí del 27, pero ya se sabía que había ocurrido. O sea, Vaticano lo informó por lo menos el fin de semana, o sea, por lo menos dejó de colchoncito el fin de semana, pero ya había ocurrido en la semana previa. ¿En qué esta mujer, la arzobispa, obispa, máxima jerarca, patriarca de la iglesia ortodoxa, Salamulali, como se pronuncie, Moleili, no lo sé, está en el Vaticano, en un lugar, yo no conozco, lo he dicho, yo no conozco el Vaticano, no me resulta familiar, pero es donde, aquí en las cercanías de los restos de San Pedro. O sea, es en un lugar muy importante en el Vaticano. No es cualquier lugar. Me parece que por ahí también están los restos del apóstol Pablo. Entonces no es y esta mujer de una religión fundada por el panzón lujurioso Enrique VIII, que no tiene en realidad históricamente ningún reconocimiento de la Iglesia Católica. O sea, León XIII afirmaba que nada de lo que se haga en la religión, en esta falsa religión anglicana, cuando decimos anglicanos tenemos que pensar en los anglos, en la Gran Bretaña. Por cierto, no casualmente, uno de los sitios en donde más fácil floreció la masonería satánica, ¿no? Entonces, esta mujer hace acto de presencia invitada por la gran jerarquía, por los jerarcas de la curia vaticana, incluyendo el Papa, ¿no? La curia vaticana, que es una, como les digo, la jaula de las locas, yendo a bendecirlos. Esta mujer, defensora de prácticas excéntricas sexuales, practicante de hecho de esas, y además defensora de, ya saben, cuando quieren desvivir a alguien que no ha nacido. eh, Surge esta mujer realmente, o sea, a principios del siglo XX, esta mujer es muy cercana a Tony Blair, al ministro Tony Blair. Ella llega a ser la directora, la número uno de la NHS, del sistema National Health System en la Gran Bretaña. O sea, es enfermera o era enfermera y poco a poco fue escalando peldaños, muy poco tiempo, ¿no? O sea, para ir imagínense, el seminario y hacer toda la carrera que tienes que hacer para ser solo sacerdote, pero ella muy rápido pues logró ser jerarca allá de la satánica iglesia anglicana, ¿no? Entonces, esa encumbrada de Tony Blair, ¿qué podemos hablar de Tony Blair, no? Pues es este chico, jet set, pero al mismo tiempo progresista de ideas, como un Barack Obama, ¿no? Nada más que británico y nada más que, pues más blanquito, ¿no? No es la primera vez que ocurre esto en el Vaticano, esto es muy claro, solo que es la primera vez que ocurre con una mujer, porque es la primera vez que una mujer toma las riendas de esa falsa iglesia, ¿no? Aquí vemos que cada vez está peor Robert Prevost. A veces tiene sus destellos, como cuando enfrenta a Donald Trump en el Dino a la Guerra. Pero sus predecesores, ¿no? El Satanás Bergoglio, Panchito I, ¿no? Recibiendo ahí muy dócil es ese ecumenismo que quieren. Bueno, vamos a terminar. Es tan larga ya la lista, ¿no? Comenzada, no es casual nada en esta vida, por el satanista masón, jefe de los Illuminati, todo un degenerado condecorado, Pablito VI, que lo pueden ver abajo, ¿no? Gian Battista Montini. Aquí al Papa, a su Papa que desvivieron al día 33, Juan Pablo I no aparece en la lista, no le dio tiempo, ¿no? Le quitaron la vida antes. Está Carol Wojtyla, que es una
probablemente es el, ¿qué les digo? Como la figura papal más difícil de entender, más controvertida. Porque me parece que a Juan Pablo II Dios lo usa, o sea, sabe, Dios nuestro Señor sabe de dónde viene, qué quiere hacer, sabe, pero lo somete a través de muchísimo dolor porque sufre varios atentados, no solo uno. Y uno de ellos en los que estuvo en recuperación, o sea, al borde de la muerte, sin forma prácticamente para hacer del baño, o sea, le tuvieron que hacer unos conductos adicionales, alternativos, solo para hacer del baño. O sea, la vida de Juan Pablo II, después de esos atentados, en especial uno que prácticamente le cuesta la vida, pero dice, yo he leído, esto lo saco de un libro que me parece que se llama Discípulos de la Verdad. Luego les pongo aquí la portada. Eh, pero en esos momentos la vida de Juan Pablo II fue muy dolorosa. Entonces Dios lo obliga, ¿no? Porque sabe que la iglesia está naufragando después del Vaticano II, después de Juanito XXIII, que toman nombres muy importantes para la iglesia. Juan y Pablo. Y después viene Ratzinger, ¿no? Que pues Ratzinger como teólogo, como filósofo, una figura deslumbrante, pero como papa, pues realmente no por nada renunció, ¿no? Metido hasta el cogote en muchísimas cosas. Dicen por ahí que igualmente, ¿no? Masón y demás. La iglesia, proveniente de una iglesia como la germana, la alemana, que junto con la holandesa, pues son un chiste, ¿no? O sea, son más, así como son más una sucursal de, ¿qué será, no? Como de alguna, imagínense, como una especie, ¿qué les digo? Como de grupo, como de colectivo, para usar hoy el argot de la neomodernidad del siglo XXI. O sea, imagínense un colectivo en la Condesa, así más o menos, ¿no? Algo así. Entonces, y después viene Satanás Bergoglio, bueno, vale la pena hacer ahora que cumplió para celebrar el aniversario de su primer aniversario luctuoso, ¿no? O sea, puede haber un compendio de cantidad de herejías, su calentura tremenda por el ecumenismo, que ahora está heredando el de arriba Robert Prevost. Les decía la vez pasada, ¿no? Cuando el Vaticano celebra la llegada del Ramadán de otra falsa religión como es el Islam. O sea, el Ramadán lo he dicho en algunas ocasiones, el Ramadán es como la versión satánica del Islam de la Cuaresma, ¿no? Pero el Vaticano la celebra, o sea, quieren un ecumenismo, pero ¿cómo va a ser ese ecumenismo? O sea, cuando hablamos de ecumenismo hablamos de una unificación de religiones, pero ¿cómo te vas a unificar con religiones fundadas por Satanás? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Nosotros nos vamos a hacer anglicanos o ellos se van a convertir? Primero, para hablar de ecumenismo, primero la curia vaticana, la jaula de las locas. Aquí vemos a este cardenal Tucho Fernández, argentino, que se le ve la cara de degenerado, ¿no? O sea, luego se le ve la cara de loco por el sexo. De hecho, él ha escrito canciones, perdón, libros que no difieren mucho a la canción de Consuelito Velázquez, ¿no? A la de Bésame Mucho, una cosa así, ¿no? Todo un defensor, ¿no? De las prácticas sexuales, digámosle, diferentes. ¿Qué dices? Bueno, está en su derecho, pues sí, pero que no se ponga sotana, ¿no? O sea, acá adentro tienes que renunciar a todo ese degenere. O sea, si se quiere subir al último vagón del metro a echar cotorreo, que no debe, o sea, decir, que eso está permitido. O sea, ustedes súbanse, digo, y si superan el asco, es una falta de respeto para todos los demás. O sea, ¿en qué momento una retorcida sociedad
se le metió en la cabeza que eso es amor. O sea, que revolcarte delante de señoras, de niños, y aunque no lo crean también de señores honorables que van a trabajar, ¿en qué momento se les metió en la cabeza que eso puede ser una práctica permitida públicamente? No me vengan con que, ay, pero es que fulanita lo hizo. No, no, es que no debe ser permitido para nadie, para nadie. Tú lo puedes hacer, sí, pero en la privacidad de donde tú quieras, en un hotel, en donde sea, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando del señor Tucho Fernández, que es un remedo, ¿no? De clérigo, como tantísimo, como los papas, como sus compas cardenales, ¿no? Preparan, o sea, es decir, ellos, venga todos, somos ecumenistas, con los anglicanos, con los musulmanes. Si el Papa entra, va de visita a algún país oriental, entra a rezar a una mezquita, no tienen, a una mezquita que por cierto antes era catedral o parroquia católica, ¿no? Y que los musulmanes se robaron. Como los masones se han robado, o sea, ¿cuándo le van a regresar lo robado? Al pueblo lo robado, al pueblo católico en México, ¿no? O sea, todo eso que ven, ex convento de esto, museo del otro, el Museo del Carmen, por ejemplo, muchísimos sitios dedicados a Nuestra Señora del Carmen fueron hurtados por los masones revolucionarios o postrevolucionarios, por el satanista Calles. ¿Por qué? ¿Por qué en particular echaron el ojo y el diente y sus sucias manos en el Carmen? Porque si ustedes son devotos después hablamos de eso, de Nuestra Señora del Carmen, hay una promesa de la Virgencita de el que aquel que use su escapulario, el escapulario del Carmen, ella va a venir por ti al siguiente sábado, si no tengo, al siguiente sábado, estando tú en el purgatorio. O sea, esa es la promesa. Claro, la promesa. O sea, imagínense el poder de ese escapulario que te lleva hacia la fe, a profundizar en la fe, en el rezo del rosario, etcétera, todo lo que tienes que hacer para saltarte la durísima aduana del purgatorio. Eso Satanás lo sabe. Entonces prefiere deshacerse de todo aquello que mejor conviértelo en museo alternativo, ¿no? En museo de esto y vamos ahí, o sea, con ese arte cuestionable, arte mis polainas, ¿no? Entonces, del ecumenismo, venga, sinodalidad, que es charlar nosotros, platicar, no vamos a tomar o sea, la palabra de Dios puede irse mucho al carajo, ¿no? El evangelio puede irse mucho al carajo. Toda la Biblia puede irse mucho al carajo. Vamos a nosotros a hablar, a entendernos, a respetarnos, a enaltecer nuestros pecados. Esa es la sinodalidad, básicamente. El ecumenismo es fusionarnos con otras religiones inventadas, creadas por Satanás, lo cual implica que quieren la destrucción de la Eucaristía. Eso lo dirige Satanás, no lo dirige el bobo ¿no? Que ven en pantalla. Pero cuando alguien se atreve a querer adorar a nuestro Señor en la forma solemne, litúrgicamente correcta, doctrinalmente piadosa e igualmente adecuada, entonces el que se va al carajo eres tú. Están preparando la excomunión, la orden si estoy entendiendo bien los términos, ¿no? Este tipo que es el director, ¿no? Del dicasterio para la doctrina de la fe. O sea, este degenerado que ven en pantalla, argentino, hijo de Bergoglio, en la teología del pueblo, que es hija putativa de la teología de la liberación. Están preparando, o sea, decir, no quieren que la fraternidad sacerdotal San Pío X, que es básicamente lo que significa, está en inglés, pero bueno, fraternidad, SPX es San Pío X. San Pío X, papa, al principio del siglo XX, si no mal recuerdo. De hecho, si no me estoy equivocando, sucesor
de León XIII. Fíjense cómo toman nombres muy importantes, porque León XIII es el que tiene la visión, al final, estoy hablando al final del siglo XIX, es el que tiene la visión sobre el ataque durísimo de Satanás y sus huestes demoníacas contra Roma. Tiempo después, décadas después, de que Nuestra Señora en la Salet profetiza pues la caída de la fe en Roma. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Eso cuándo ocurrió? Bueno, así aquí vemos a Pablito VI, todo un degenerado que organizaba orgías en el Vaticano y que fue el que le puso la cereza al pastel al Concilio Vaticano II, a través del cual el que destruyó la misa, o sea, la misa antes las misas, la misa en latín, pero como a Satanás no le agrada el latín, mejor se cambió a la lengua vernácula, es decir, a la lengua de cada quien, ¿no? Al idioma de cada quien. Iniciado por Giuseppe Roncalli, su predecesor, Juanito XXIII. Bueno, en realidad es Juan, pero yo, como lo quiero mucho, yo le pongo Juanito y Pablito, ¿no? Bueno, entonces, desde entonces es la sede del anticristo, después de Pío XII. Pío XII fue el último papa, ¿no? Puede Mel Gibson filmar una de esas grandes películas que hace, el último papa, The Last Pope, ¿no? Lo puede nombrar, y es Pío X, ¿no? Pío XII. Después de la Segunda Guerra Mundial. A ver si no, ya por ahí me hice bolas con los nombres y los años y las cifras. El Vaticano II del 62 al 55. Juanito XXIII muere en el 63, pero le deja al muy de hecho a su predecesor, no solo en la silla pontificia, sino también como jefe de los Illuminati de Baviera, ¿no? De la Gran Legión de Oriente, ¿no? Hay legiones de Oriente en varios lados, ¿no? O sea, se puede hacer en Italia, pero es el alto cargo, el máximo cargo. De hecho, o sea, llegando al papado, eres no solo papa, sino entre ellos esta bola de degenerados masones, automáticamente eras jefe de los Illuminati, de toda esa runfla satánica, ¿no? Es una cosa, en verdad, enfermiza, muy, muy enfermiza. Es decir, bueno, ¿qué ¿cómo es que alguien es capaz de todo eso? O sea, esa sería una cuestión. ¿Cómo es capaz? O sea, porque estos tipos, o sea, sobre todo yo diría Satanás Bergoglio y y su satanísima majestad Pablito VI y el que le precede, que además la prensa masona o masónica es la misma basura, le decían el Papa Bueno, ¿no? Así, el Papa Bueno. Que tanto lo enaltece nuestro cuatacho, el don Alberto Barranco, que ya prácticamente ya tiene cara de diablo, ¿no? Ya así, cada vez el diablo se le muestra más en su bello rostro, en su bello y anciano rostro. El que es el apóstata oficial del régimen de su programa Sacro y Profano, ¿no? O sea, cuando él habla del Concilio Vaticano II, no, hasta tiene un éxtasis, ¿no? Y respete, no, nada de ser tradicionalistas, ¿no? Como Monseñor Lefebvre. No, nada de eso. Nosotros dijimos que íbamos a ser ecumenistas, progres, que íbamos a agarrar la onda, que nada de que imponerle a la gente la idea de pecado ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo reina, de acuerdo a la profecía de Nuestra Señora en la Salet, el 19 de septiembre de 1847, por ahí, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, el sucesor de Pío XII, o sea, Juanito XXIII, ¿no? Entonces ya desde entonces, que insisto, ¿no? El fenómeno Juan Pablo II ciertamente se cuece aparte. Entonces, este degenerado, que digo, si se lo encuentran en el
en la Condesa, pues es chido, se pueden tomar un cóctel con él y que haga su vida, pero está dentro de la iglesia. Y la iglesia tienes que respetar doctrinas, preceptos. Claro, ya las han cambiado todas, ciertamente, ¿no? O sea, ya permiten absolutamente cualquier degenere, ¿no? Es más, o sea, yo me atrevería a decir que es más seguro para sus hijos estar fuera del Vaticano que dentro del Vaticano, ¿no? O sea, si voy a pensar en el bienestar de un hijo mío, lo prefiero fuera del Vaticano que dentro con esos herejes, ¿no? O sea, se me va a condenar, ¿no? Bueno, entonces ya están preparando la excomunión de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Hay por ahí algunas diferencias en su nomenclatura, no se preocupen de eso, si no es exactamente, pero son parte de la fraternidad, que es pues, los de la misa tradicional, de la misa en latín, de la misa tridentina, pero como no, a Satanás no le agrada la misa tradicional, porque por eso hizo la nueva misa, el Novus Ordo Mise, hecha por masones, por pastores protestantes y por la gran jerarquía ¿cómo les dije esto? De los masones del Gran Oriente, ¿no? Del Gran Oriente italiano. Bueno, como a Satanás le molestaba esa misa larga, devota, dedicada, de mucha oración, le mocharon el 80% de las oraciones y lo otro lo modificaron, ¿no? O sea, lo que no le mocharon le cortaron. Entonces, a esos que querían nombrar a sus propios obispos porque necesitan obispos y el Vaticano no da pie con bola, entonces, pues mejor vamos a excomulgarlos, ¿no? Si se atreven a nombrar a sus obispos, los van a excomulgar. Pues, o sea, si tú, no sé, no celebras el Ramadán o te vas esta que parece personaje de Los Increíbles, ¿no? Perfecto. Cualquier herejía, blasfemia es permitida en el Vaticano, menos si te quieres portar bien y quieres ser un buen católico. Porque todo se permite hoy en el Vaticano. Ellos preparan su ejército de laicos para regar sus blasfemias. Toda esta gente, esto se llama la escuela de pastoral, que después haré una revelación pertinente sobre esta secta. Esta es gente bien intencionada, son buenas personas, pero que son reclutadas por lo más podrido de la curia del Vaticano, de la masonería. Cuidado con revolver los términos. O sea, cuando estamos hablando no existe, hoy se dice, ¿no? Sionista cristiano, más católico masón. O sea, ustedes pueden ver literatura al respecto. Católico masón. No existe tal o magia blanca y magia negra, ¿no? O sea, como esa dualidad de cosas que no se deberían de bifurcar. No. ¿Eres católico? O sea, para ser cristiano tienes que ser católico. Y solo se puede ser, solo se puede ser católico siendo cristiano. O sea, o el único que puede ser cristiano es el católico. No puede haber una ramificación. O sea, el cristiano solo puede ser católico y el católico solo puede ser cristiano. No hay más. No hay más. No puede ser, el protestante es luterano y las 50,000 denominaciones. ¿Estamos? Si eres masón, no puedes ser católico, aunque el degenerado que ven hasta abajo insisto, es ya tan larga, ya es tan larga la foto que ya no cabe en la pantalla, ¿no? Esperemos que quepa en su equipo telereceptor, videoreceptor, pero ya no cabe, ¿no? De tantos satanistas que ha habido en el Vaticano. Entonces, no se puede, ¿no?
Pablo VI volvió a dar cabida desde Juan 23 a los masones que estaban vetados. Insisto, León XIII es el que tiene esta visión en el Vaticano de cómo Satanás y el demonio no solo atacan Roma, sino que desafían, ofenden a nuestro Señor. Y es ahí cuando León XIII compone esta oración a San Miguel Arcángel. Esa oración dando la orden de que se rezara al final de cada misa. Y fue suprimida, después de que creen, del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Pues porque le molesta a Satanás. Desde entonces, solo las iglesias, que son, evidentemente que son pocas, solo unas cuantas iglesias de advocación a San Miguel Arcángel, hacen esa oración. Y además, a veces ni eso, ¿no? Que es San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad del demonio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las estrategias del Vaticano? Rellenar así, pero retacar como embutido la iglesia de laicos. Esto lo vemos, ¿no? O sea, vamos, esto lo bajé de internet, ¿no? Y son la gente que sube, bueno, ya no, ¿verdad? O sea, la gente bonita que sube a hacer la lectura, la liturgia de la palabra, por ejemplo, en ciertas misas especiales en el Vaticano. Bueno, es que desde entonces, desde el Concilio Vaticano II, se sube cualquier fulano al altar, lo cual estaba completamente prohibido. Para estar allá, arriba en los altares, tenías que llevar una preparación muy exhaustiva, preparación en todos los sentidos, tanto de conocimiento doctrinal, teológico y no se diga espiritual. Tenías que estar limpio de toda culpa, o al menos casi limpio de toda culpa, entendiendo que todos somos pecadores. ¿Y qué hizo Satanás Montini, Pablo VI? Trepó a los laicos, que está claro dicho, y lo vimos, lo pueden ustedes leer en el libro de Reyes, ya en la época de Salomón, ¿no? Que cualquier fulano se trepa. Es más, esta gente a veces ni siquiera sabe leer, ¿no? O sea, a veces suben, la gran mayoría de las veces, yo he visto gente ahí que se trepa con la camisa del Barcelona, el otro día sí enfrenté a uno, es la parroquia de Capuchinas, en el conjunto de la insigne Basílica de Guadalupe. La capilla de Capuchinas, más bien la parroquia de Capuchinas, está junto a la Basílica Antigua, Basílica de Guadalupe. Esta que está casi tan chueca como la Torre de Pisa, ¿no? Bueno, el asistente, porque ya no es un monaguillo, no, ya es X persona. Un tipo que está chateando mientras el padrecito, que ya el padre ha pasado a ser como un mero, ¿qué les diré? Como un mero accesorio. Ha pasado a segundo término mientras los laicos hacen lo suyo, ¿no? Así básicamente. Está el laico, o sea, salen unas señoras, ¿no? Así, unas señoras diciendo de pie. O sea, se les ve, ¿no? Ensoberbecidos, cómo disfrutan su momento de gloria, trepándose a los altares, cuando, de hecho, ¿qué les digo? En la misa tradicional, el sacerdote, el padre, hace todo un ingreso y pide a través de una oración, pide permiso a nuestro Señor para subir, anuncia su subida al altar. Y estos fulanos que ni saben leer, ¿no? Y aunque sepan, que durmieron con sus esposas o con sus amacias que viven en pecado, ¿no?
que no son sacerdotes, pero ellos se creen ese cuento que son ministros de esto, mientras el padrecito está por ahí aplastado, mientras ellos hacen uso del micrófono y dicen esto y dicen de pie y quieren bendecir lo que uno lleva a bendecir y te quieren dar la ceniza y de hecho lo hacen y te quieren dar la Eucaristía y de hecho lo hacen. Todo lo hacen ya ellos. El sacerdote ha pasado de moda. Aquí está dándoles el ama. No importa si eres hombre o mujer, cuando se sabe que el sacerdocio está reservado a los varones. Aunque patalee Clara Brugada. Ella que ponga su propia iglesia, se puede fusionar con la de Maradona, ¿no? O con la anglicana. O sea, Satanás tiene muchísimas iglesias. Háganlo. Vivimos el ataque de los laicos. Ellos quieren hacerlo todo, ellos lo hacen todo, se creen santos, y han tomado un papel que no les corresponde. ¿Qué es lo que ocurre aquí, muchachos? Estamos ante algo así que le podemos decir un vale todo. Podríamos poner así como algo peor, ¿no? Como vale M, ¿no? O vale gorro. Todo se vale. O sea, como en la ligereza, en este concepto que menciona Lipovetsky, ¿no? Gilles Lipovetsky, el sociólogo francés. Es una era de la ligereza. ¿Qué importa? Tú quieres creer eso y a ti te hace feliz y está bien. Tú quieres creer eso y eso te hace feliz. ¿Qué importa? Está chido, ¿no? O sea, que ya la medida de todas las cosas es mi subjetividad. Es lo que yo creo, lo que yo pienso, no la verdad, ¿no? O sea, ya la verdad dada por Jesucristo, la ley nos llegó por medio de Moisés. La verdad por Jesucristo. No importa, ¿no? La iglesia lo ha cambiado todo, lo ha modificado y todo. ¿Y de qué se trata? ¿No? Esta gente tiene una calentura por apoderarse. Esta gente, ¿no? Laicos. Algunos con su corbatita muy, o sea, se sienten, poderosos, especiales con sus vestimentas. Véanlos a ellos, muy ufanos, muy... ¿Por qué? Porque la iglesia, Satanás sabe que toca, acaricia el ego de las personas y puedes hacer con ella lo que sea. O sea, tú despierta el ego de la gente, ¿no? Y vas a hacerlo, miren a estos, ¿no? Con un color dorado sobre un dorado, el oro que está reservado para Dios, para sus iglesias, no para que yo lo ande portando, el color tal cual, desde el punto de vista litúrgico en una iglesia. El color dorado pertenece a nuestro Señor. Pero se sienten especiales con esta cosa. Después voy a dar la revelación de qué cosa es esta atrocidad que le llaman escuela de pastoral, con gente buena ahí, ¿no? Manipulada, ¿para qué creen? Pues para desplazar a los sacerdotes de su obligación. Vaya, no se vayan a herniar, ¿no? Su obligación de imponer la ceniza, por ejemplo, de dar la Eucaristía y no dejar que sucios manos la toquen, porque es el cuerpo, ya no la sangre, porque ya la sangre ya se la robaron. En algunos esporádicamente se da. En la iglesia está justamente en la de San Miguel Arcángel. Hay un padrecito que es, bueno, yo iba a decir muy bueno, pero el otro día como que me decepcioné un poco porque le dio una hostia a una mujer en la mano, ¿no? No, es que es raro, porque él una vez una mujer le dijo, oiga, la quería agarrar con la mano. Y le dijo, así le dijo, no toque nada. Pero el otro día yo vi
que una mujer le pidió una para llevar, ¿no? Así como si fueran quesadillas y se la dio, ¿no? A lo mejor vi mal, ¿no? Dios quiera que haya visto mal, porque él sí reza a San Miguel Arcángel al final de cada misa y él sí te da el vino, ¿no? Aunque sea nada más una remojadita. Bueno, tampoco se trata de embriagarse, ¿no? Con una remojadita es... eh, y, y entonces ese es el punto, que es reservado a los sacerdotes. Pero ya los sacerdotes prefieren, pues, estar allá ellos, ¿no? Platicando, echando, o sea... Es más, tan no tienen idea de qué están haciendo, o sea, tan no conocen a Dios. O sea, hay muchísimos sacerdotes que siendo sacerdotes, y los laicos no se diga, que siendo, aquí tengo a este hereje ¿se acuerdan del tema pasada de del seminario para Paulo Freire, de los diplomados de sexualidad que hacen basados en auspiciado por la diócesis de Xochimilco? Entonces, si esta gente, toda esta gente verdaderamente conociera a Dios, no haría estas barbaridades. ¿Qué estamos viviendo? Una guerra espiritual, en la cual todo mundo se cree con derecho a hacer cualquier cosa, cualquier atrocidad, en que la figura de los sacerdotes, su función ha quedado desplazada. Son los laicos los que los vemos aquí haciendo absolutamente todo. ¿En qué? ¿Por qué? Por ego. Es eso. ¿Quieren servir a Dios? Ah, bueno, pues ponte a barrer, ¿no? Ponte a barrer, ve al hospital a rezar 10 rosarios, ve a las cárceles. Ve tú solo, no vayas con tu uniforme, ve con tu rosario, que tu única arma sea tu rosario. ¿Quieres servir? ¿No? ¿Quieres servir a Dios? Órale, lánzate, hay muchas cosas por hacer. Ve a rezar con los que verdaderamente lo necesitan, en los hospitales. No andes de exhibicionista con estas vestimentas. Es su ego el que están explotando. ¿Para qué? Para desplazar a los sacerdotes y, em, y regar su sinodalidad y su ecumenismo. Porque a la hora de la hora, ellos son los principales defensores del Papa, de Satanás Bergoglio, ¿no? Miren, nada más para decirles, Mick Jagger y sus satánicas majestades se quedan cortos comparados con el de hasta abajo, ¿no? Y con el segundo de arriba para abajo. O sea, si en verdad, si meten a Bergoglio y a Montini, que es el de hasta abajo, a los Rolling Stones, o a esos grupos, ¿no? O sea, con esos de, ¿cómo se llama? Es como heavy metal, pero más grueso, ¿no? Creo que se llama black metal. O sea, si va Bergoglio y Montini, que es el de hasta abajo, Pablo VI, a una de estas bandas, aquellos se van a quedar en verdad asombrados del tremendo de la, ¿cómo le podríamos decir? Del tremendo amor, devoción que tenía Bergoglio y Montini por Satanás. En verdad se quedan, es lo que les decía la vez, lo que le comentaba la vez pasada. No. Es que si ustedes hacen una comparación con las letras de los rockeros de esa primera parte del rock mexicano e incluso en español, podríamos decir de los 80s, y una parte muy pequeña, una pizcachitita de los 90s, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionaba la vez pasada, ¿no? Algunas canciones. Pero hay un grupo que se gestó aquí en la Ciudad de México, en cierta zona populosa de la Ciudad de México. Un grupo que se llamaba Tex Tex, que era liderado, ya en paz descanse, que se hacía llamar Lalo Tex. Lalo, que era principalmente el compositor, hizo una canción que se llamaba Amigo, así. No era como la de ¿quién era? José Luis Rodríguez, ¿no? O Roberto, ya no me acuerdo, ¿no? La de tú eres, que se la cantaba al Papa. No, es una canción que verdaderamente toca
temas fundamentales cuando uno está chavo, ¿no? Y que no sabes qué onda ni con tu vida, ni con la chamba, ni con la escuela, no sabes ni mucho menos de las chicas, de las novias, no sabes un carajo de nada. ¿Y qué es lo que te hace ahí el paro? Un cuate, ¿no? Escuchen, Lalo usaba digamos, una retórica, una prosa muy directa, a veces jocosa, a veces desmadrozona, pues, para decirlo así. Pero ustedes hacen un análisis de las canciones de esa parte, sobre todo la segunda mitad de los ochentas y la pizcachita del inicio de los noventas, con la supuesta balada romántica de los setentas, no, no, no. Pero es que supuestamente los románticos, José José, Camilo Sesto, no, en verdad o sea, los rockeros eran una pera en dulce, comparado con aquellos degenerados lujuriosos que convirtieron el amor en una cuestión carnal 100%. Bueno, pues así igual acá. O sea, si ustedes comparan a los Rolling Stones con Montini y Pablo VI y con Bergoglio, no, Mick Jagger yo creo que se va a horrorizar y se echa a correr, se sale corriendo del Palacio Apostólico. O sea, les voy a poner el ejemplo de Freddie Mercury. Freddie, que Dios lo perdone de sus pecados y todo. Ustedes saben sus inclinaciones. Pero Freddie, déjenme decirles una cosa. Freddie era honesto, ¿no? Soy esto, soy el otro. No iba a recluirse a un convento para degenerar, para corromper a los demás. Ayudaba a los que podía. Y le gustaban mucho los gatos, ¿no? Vivía en pecado y en su infierno, como ustedes quieran. Pero Freddie Mercury era un tipo honesto. En su naturaleza, en su personalidad. Que nos dio muchísimos momentos de alegría a través de su música. Estos degenerados con sotana no tienen perdón de Dios. Así se los pongo. Yo les aseguro, se cuenta, ¿no? De las fiestas que hacía Freddie Mercury en su casa. Chupeta. Yo les aseguro que si Freddie Mercury lo hubieran invitado, estos degenerados, a una de sus fiestas allá en sus palacetes, sale asqueado, vomita. En serio, ¿no? Es lo que dice un sacerdote, creo el padre Fray Nelson. Dice, todos luchamos contra la tentación. Bueno, no todos, ¿no? Freddie Mercury no tanto, ¿no? Pero, o sea, Dios sabe que tenemos esa tentación y luchamos. Y el sacerdote que está dentro, el buen sacerdote, no es que no tenga tentaciones, es que lucha contra ellas. Y estos degenerados que ven en pantalla, ellos no. Ellos no tienen ninguna lucha. El Señor sabe, en alguna ocasión, creo que lo he platicado, que me fui a confesar ahí a la basílica y todo el mundo que me conoce bien sabe que soy un pecador nato, ¿no? Pero ahí un padrecito me dijo, dice, el Señor sabe que llevamos cargando una cruz y Él siempre está ahí para levantarnos porque sabe de nuestra debilidad. Sabe de nuestras luchas, sabe de nuestro tormento, ¿no? Como dice el abogado de los Simpson, ¿no? Lionel Hutz, ¿no? Refiriéndose al alcohol, ¿no? Dulce licor, suave tormento. Exacto. El degenerado es estos satanistas, ellos no sufren con eso, ¿no? No sufren. Y ¿saben una cosa? Freddie Mercury sufrió la soledad. Sufrió el quedarse solo, el no tener una familia, por darle rienda suelta a sus excesos, de no poder encontrar el amor de ninguna forma,
de tratar de llenar su vacío existencial, su corazón, con muchísimas cosas en el camino equivocado. Y que lo cuenta Oscar Wilde en De Profundis, ¿no? Que solo fue estafado por un que es que novio. O sea, el Señor sabe, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sabe de nuestro tormento, ¿no? Yo estoy seguro, bueno, no puedo estar seguro, pero tengo una esperanza de que Dios haya perdonado a uno de ellos, ¿no? A Freddie Mercury, por ejemplo. Pero ¿saben una cosa? Sabemos por de buena fuente que Pablo VI está en el infierno. No se tomen las cosas con ligereza. No estamos en tiempos de ligereza. De que sí, o sea, no pueden creer que su verdad es la verdad. De tomar las cosas a la ligera. De que todo se vale. De que se trata de pasársela chido, bien. No. Hay que tomar las cosas con seriedad. Vivimos en tiempos de guerra espiritual. Ese es el momento que a nosotros nos ha tocado. Nos aproximamos a la hora cero. ¿Cuánto puede durar esa aproximación? No lo sé. 1000 años. 2000. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero de que ya nos aproximamos a una etapa definitoria, eso que ni qué. Nada de que, sí, vamos a ser anglicanos, protestantes, católicos, sionistas, todo, ¿no? Todo así como diversos, inclusivos, libertarios, humanos. No. Vamos a tomar las cosas en serio, no digamos estupideces. O somos o no somos. Si no estás conmigo, dice Jesús, estás contra mí. Así de claro. Y solo hay una religión, la fundada por él, teniendo a Pedro como piedra sobre la cual edificó su iglesia. O sea, tomemos las cosas en serio, no le crean al Papa, no le crean, y no le crean a la mayoría de sus sacerdotes ecumenistas. No se crean esta patraña de estos uniformes que solo les hinchan el orgullo. No se suban a los altares, no se metan a este tipo, a pedagogía ignaciana, ¿no? No se metan, no tomen la hostia con las manos, no la den si no son sacerdotes, no se crean estas patrañas y estos engaños. No pierdan el tiempo porque el tiempo nos ha sido dado. Digo, no quiero decir que siendo chavo no te puedas divertir. Yo lo hice y lo hice mucho. Pero, a ustedes el tiempo y a nosotros ya nos alcanzó. Bueno, seguimos la próxima sesión de este seminario de psicofilosofía callejera hablando sobre más herejías. Cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta la vista.